Bueno, lo que hemos visto hasta el momento tiene sentido cuando la entrada de cualquier circuito secuencial respeta el tiempo de apertura. Es decir, las señales se mantienen estables durante un tiempo requerido, que el tiempo de apertura, es decir, el setup y el hold. ¿Ya? Y en ese caso, entonces, la salida va a cambiar de acuerdo a lo que hay en la entrada. Si D está en 1, en este caso un flip-flop tipo D, la salida se va a ir a 1 independiente de lo que estaba antes. Si D está en 0 y respeta el tiempo de apertura, entonces pues, se va a 0 independiente de lo que estaba antes. El tema está, ¿qué pasa si eso no ocurre? Es decir, D cambia en la mitad justo en el tiempo de apertura. Esta es una condición para que el circuito secuencial opere como tal, ¿ya? Pero esto puede ocurrir. Y entonces, si ocurre, ¿en qué estado queda flip-flop? La salida de flip-flop, el Q, ¿ya? Aquí aparece un circuito que en realidad para cualquier usuario, ¿ya? En términos de generar la entrada, es una entrada asíncrona, totalmente asíncrona. Supongamos que esto lo está manejando un mono y un mono puede ser una persona en realidad, no tiene por qué respetar este tiempo de apertura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que como los elementos biestables, los dispositivos biestables que se utilizan tienen dos estados, es decir, dos estados estables, el 0 y el 1, también tienen lo que se conoce como un estado metaestable, ¿ya? Entre ambos, entre el 0 y el 1 y entre el 1 y el 0. ¿Ya? Y por lo tanto un flip-flop va a tener dos estados estables, el 1 y el 0, y un estado metastable, que está diseñado aquí entre este estado metastable, aquí está en 0 y aquí está en 1. ¿Ya? Y entonces, si un flip-flop llega a caer en algún momento en el estado metastable, se puede quedar en ese estado por un tiempo indeterminado, ¿ya? Pero que produce digamos, como vemos aquí, estos feedbacks que tenemos, produce una señal que comienza a oscilar hasta que se resuelve. Es decir, una señal metastable, si no se ha resuelto entre 0 y 1, en un tiempo determinado sí lo hace. ¿Ya? Sale de ese estado metastable. Entonces es importante saber si la entrada en flip-flop cambia en un tiempo randómico, en un tiempo aleatorio, en cualquier momento, ¿ya? Entonces hay una probabilidad de que la salida Q quede en un estado metastable. ¿Ya? Y eso ocurre después de esperar por un tiempo T, como está indicado acá, en donde el T res es el tiempo para llegar a 0 o a 1, para salir de este estado, un tiempo de resolución, ¿ya? Para salir de este estado de metastable. Y tanto T0 como tau, que aparecen aquí en la ecuación, porque esto es una propiedad del circuito, en donde se tiene que si esto cambia, si la entrada cambia, si hay una probabilidad que la entrada cambie en un momento determinado malo, ¿ya? Durante el tiempo de apertura, es decir, no se respeta o cambia justo en esa entrada, entonces este vendría siendo la probabilidad de que eso cambie. ¿Ya? Y el tau sería como la constante de cuán rápido el flip-flop sale de la metastabilidad. ¿Ya? Por lo tanto, la caída de la curva para resolver la probabilidad, para resolver el estado 0 o 1. Y si el flip-flop muestrea la entrada metastable, es decir, si recibe un estado que es metastable, y uno tendría que esperar entonces un tiempo T, que está indicado en esta fórmula, como para que la salida sea 0 o 1. ¿Ya? Y esto, bueno, es una alta probabilidad. Entonces, hay que evitar eso, y la forma de hacerlo es creando lo que se conoce como un sincronizador. Y el sincronizador lo que hace es sincronizar las entradas asíncronas. Y entonces el objetivo es que haga que la probabilidad de falla sea muy baja,
nunca cero, es difícil. Cuando tenemos una ecuación de esta naturaleza, es imposible hacerlo llegar a cero. Y por lo tanto, solo se puede garantizar de que la probabilidad de falla es muy baja, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, internamente el sincronizador, en el fondo, entre D y Q, hay un tiempo que hay que respetar, que es el tiempo de resolución, ¿ya? En el cual sabemos que si cae en un estado metastable, si la entrada está cambia en cualquier momento, cae en un estado metastable, y con este tiempo ya se garantiza de que la salida está resuelta en 0 o en 1, ¿ya? Y por lo tanto el tiempo de setup eh, de este flip-flop habría que respetarlo de ese registro, o los flip-flops que están en ese registro. Y entonces, bueno, y el resto se sigue respetando como la temporización anterior. Por lo tanto, el tiempo de resolución pasa a ser TC menos T setup, ¿no? Es el tiempo de espera que estaba en la fórmula anterior. Por lo tanto, sería TC menos T setup partido por el tau, que es una característica del flip-flop. TC y T0 también está dado por las características del flip-flop y del reloj. Ya, por lo tanto, si se respeta esto, sabemos que la salida va a cambiar después de TPCQ, del tiempo de propagación, en el peor de los casos, que es el más lento, ¿ya? Entonces, basado en esta probabilidad de falla, se puede determinar que un sistema tiene una probabilidad de falla por segundo, donde n es la cantidad de cambios que se pueden producir en la entrada por segundo, y eso entonces aumenta la probabilidad, ¿ya? Y respetando esto, uno partido por esta probabilidad de falla por segundo sería lo que se conoce en todos los dispositivos electrónicos como el mean time between failures. Es el tiempo de falla, perdón, el tiempo medio entre fallas. Y el tiempo medio entre fallas puede ser muy bajo o muy alto. Es decir, si yo tengo un dispositivo que no es importante y tiene un tiempo de falla de una vez al día, me da lo mismo, lo reseteo y lo prendo de nuevo. Pero si es un equipo médico que está monitoreando los latidos del corazón de un paciente que está en cama, bueno, quiero que falle lo menos posible, y esos dispositivos tienen que tener un tiempo medio entre fallas de un siglo, ojalá. No puede ser cero, pero sí se puede diseñar con un siglo. Un ejemplo, háganlo ustedes mismos, porque aquí están los datos. En realidad lo único que hay que hacer es llegar a ese resultado. No es fácil reemplazar 200 pico segundos, 500 megahertz, colocarlo en la fórmula y obtener este resultado en segundos, ¿ya? Porque estamos hablando de nanosegundos, esto es por segundo, fallas por segundo, y tenemos algo que es aproximadamente cada 5 horas. Es decir, si es un dispositivo que no es crítico, da lo mismo, puede ser hasta barato el dispositivo, pero si es un dispositivo médico, nadie compraría un dispositivo médico que tenga un tiempo medio entre fallas de 5 horas.